Bienvenidos a Rescatando Almas, que el Shalom de Dios entre en sus hogares. En el día de hoy, Dios me ha inquietado para que traiga una palabra que Él me ha dado para su pueblo. Y el mensaje se titula: Jehová es tu pastor. Es en forma de pregunta, porque muchas veces decimos Jehová es mi pastor, pero no lo creemos. Vamos a estudiar hoy cómo podemos cambiar eso para que Jehová realmente sea nuestro pastor. Voy a pedir la guianza de Dios en oración. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias por esta oportunidad que me das de entrar en estos hogares, Padre. Te doy gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo con este ministerio, Padre. Te doy gracias, Padre, por darme la oportunidad de ser de bendición, ser edificación para tantas personas, Padre. Yo te pido, Padre Santo y Padre bueno, que seas tú usándome, que seas tú poniendo palabras en mi boca, Padre. Que no sea hablando yo, que seas hablando tú a través de mi Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre, sobre todo el nombre que es Jesús. Amén. Bien. Primeramente voy a hacer lectura del Salmo 23, que es el que voy a usar como referencia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A veces este salmo, hasta como es tan corto, hasta no nos memorizamos. Y a veces lo repetimos inclusive hasta como el papagayo. Me explico. El papagayo es un ave que es como una cotorrita y tiene la capacidad de aprender a repetir, a hablar lo que oye. Y a veces somos así. Y nos ponemos y lo repetimos, pero no nos detenemos a estudiarlo, a analizar, a pensar qué de verdad me está diciendo Dios en ese salmo, ¿verdad? Este salmo nos habla de la confianza del rey David en Dios. Esta confianza tenemos que imitarla. Al confiar realmente en Jehová, tenemos que soltar todas las necesidades y preocupaciones en sus manos. Porque bien claro está en el Salmo 23:1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí nos dice claramente que la persona que se deja pastorear por Jehová, nada le falta, ¿verdad? Vamos a ir ahora al libro de Mateo, al capítulo 6, versículos del 25 al 26. Y ahí nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí nos está diciendo que nosotros tenemos más valor que
todas las demás cosas de la creación para Dios. Tenemos que aprender a observar nuestro alrededor y ver las aves como vuelan libres y ver cómo Dios les provee comida y un nido para refugiarse. También las aves no tienen necesidad de trabajar para obtener su alimento. Las aves no tienen que trabajar para obtener su alimento, ¿verdad? Tenemos también otros animales, por ejemplo, tenemos ardillitas que viven libres, los mismos peces, los castores, por poner un ejemplo. No solamente pues enfocarnos en las aves, porque esto es el ejemplo que Jesús usó en la Biblia, pero tenemos tantos animales que Dios no se olvida de proveerles el alimento. Y si lo hace con ellos, así y más lo hace con nosotros. Pero tenemos que creerlo, tenemos que confiar en eso, ¿verdad? Porque Dios, como dueño del oro y la plata, asimismo, Él lo puede hacer con nosotros, porque Dios está dispuesto a darnos todo lo que nos hace falta para vivir. Pero como cristianos tenemos que aprender a vivir sin preocupaciones, sin odios y rencores, porque estas cosas son las que cortan nuestra comunicación con Dios. Tenemos que entender que las preocupaciones, los odios y los rencores no vienen de Dios, vienen del afán del mundo. Cuando nos preocupamos, odiamos y sentimos rencor, le damos cabida a la depresión, a la tristeza, al rencor acumulado, al odio desmedido y otras cosas que contaminan nuestro corazón y nuestra comunicación con Dios. Nosotros tenemos que aprender a sacar todas esas cosas de nosotros, porque cuando nosotros sentimos rencor, cuando nosotros recordamos algo o a alguien con coraje, sentimos rencor. Y tenemos que aprender a dejar esas cosas atrás. Porque Dios no puede escuchar la oración de nosotros si estamos así. Porque, miren, los voy a llevar para que lo podamos ver aún más claro. En Marcos 11, 25 al 26. Y dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Ven a lo que yo me quiero referir? Nosotros tenemos que aprender a perdonar todo. No es perdonar lo más fácil y olvidarnos de lo más difícil. Es perdonar todo, ¿verdad? La palabra dice claramente que no podemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Quiere decir que yo me puedo enojar. La palabra a mí no me dice que yo no me puedo enojar, pero lo que me dice claramente es que yo no puedo permitir que ese enojo se me acompañe a dormir y se quede a vivir conmigo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Muchas veces eso es lo que hacemos. A veces un matrimonio tiene una discusión, un ejemplo, tienen una discusión y en vez de arreglar sus diferencias antes de acostarse, lo que hacen es se acuestan enojados. Al otro día, tal vez no siguen la discusión, pero eso se quedó ahí. Y después eso va creciendo. Y entonces eso es lo que trae problemas y discordias y un montón de cosas más, ¿verdad? Y a veces el problema es que nosotros queremos venir ante Dios y pedirle perdón a Él, a Dios. Pero entonces cuando ofendemos a un hermano,
no podemos ir a pedirle perdón porque el orgullo nos domina. Entonces, nosotros tenemos que aprender a romper ese orgullo y tenemos que aprender a ir a donde la persona y decirle, mira, yo sé que fallé, yo sé que estuve mal y te pido perdón, pero esto es algo bien importante lo que les voy a decir. Nosotros no podemos ir y pedir perdón como hacen los nenes pequeños, que a veces nosotros, pues, surgió la situación, vamos a suponer que el nene le dio a la hermanita con la bola y nosotros venimos y le decimos, pídele perdón, y viene el nene con esa única cara de gesta así, le dice, perdón. No es con esa actitud hipócrita de decirlo por decirlo. Tenemos que sentirlo en el corazón, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender también que tal vez esa persona, cuando le pedimos perdón, tal vez nos va a decir que no. Puede ser. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos ir y pretender, o sea, obligar a la persona a decirnos sí, te perdono. Lo más importante es que nosotros tenemos que entender que cuando yo voy a donde la persona, así la persona me diga que no me perdona, yo como cristiana, como cristiano ante Dios, yo me estoy liberando de esa carga. Yo me estoy liberando ante Dios. Y yo lo que tengo que hacer es orar por esa persona para que Dios trabaje en ella y esa persona pueda aprender a perdonar. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Cuando nosotros no hacemos eso, estamos mal también. Porque yo no puedo pretender que ir a donde la persona y que la persona me diga, sí, te perdono. O tal vez lo dice, pero de dientes para afuera. Pero eso no nos debe importar. Lo importante es que nosotros demos ese paso. Porque eso no es humillarnos. Porque, ¿verdad? Cuando yo le digo un insulto a alguien bajo un coraje, entonces voy y le pido perdón. Pero cuando a nosotros es el que nos ofenden, nosotros no ofendemos, pero a nosotros nos ofenden, nosotros no vamos a donde la persona, y eso está mal. Nosotros tenemos que aprender, aunque nosotros seamos los ofendidos, no estar con ese orgullo de él fue el que me ofendió y él tiene que venir a donde mí a pedirme perdón. No, está mal. Nosotros tenemos que ir a donde la persona y decirle, mira, yo te pido perdón si algo hice que te pudiera ofender. Y si sabemos lo que pasó, pues mira, yo te pido perdón por esto y por esto. Aunque no sean ustedes los que hayan ofendido, ¿verdad? Eso es muy importante para abrir esa comunicación con esa persona y llegar a lo mejor hasta acuerdos, depende de la situación que sea, ¿no? Entonces, tenemos que comprender algo también, que el perdón no se compra. La persona que me diga a mí, yo te perdono, pero tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Por ejemplo, a mí mi hijo me dice, yo te perdono, pero me tienes que comprar un mantecado. Eso no es deseo de perdonar. Eso es más bien deseo de chantajear y de obtener algo a cambio de que la persona se sienta bien, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar que nadie nos chantajee, porque el que me va a perdonar lo hace aunque yo no le dé un regalo, ¿verdad? Eso es lo que quiero que entiendan, no se dejen manipular, porque el perdón nace del corazón arrepentido y humillado ante Dios. Es un acto de una persona creyente o no creyente, ¿verdad?
de reconocer que estuvo mal en algún momento y de desear perdonar a esa persona, ¿verdad? En el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí nos está diciendo que no tenemos por qué sentir miedo por nada. Podemos estar en medio de la situación más grande del mundo y en medio de esa situación la paz viene de Dios. Y yo sé que humanamente es normal sentir miedo, sentir desespero, impaciencia, nervios y cualquier otra cosa que se pueda decir, ¿verdad? Pero cuando llegan esos sentimientos no podemos permitir que dominen nuestra vida. Tenemos que entregarlos a Dios y dejarlos allí. Yo les voy a dar mi testimonio personal. Algunas personas que me conocen un poco más de cerca pues van a entender mejor de lo que estoy hablando, y los que no pues solamente lo puedo resumir en que nosotros pues recibimos un azote bien fuerte de parte del enemigo que nos ayudó pues a comprender algunas cosas que estábamos haciendo mal y qué sé yo, y pues ya Dios nos está dando la victoria, ¿verdad? Pero parte de mi testimonio es cuando yo tuve mi situación familiar en la cual pues yo tengo 3 nenes y a mí me removieron del hogar a 2. Y no era que no los pudiera ver ni nada, sí tenía contacto con ellos y eso, pero los que son padres me van a entender. No es lo mismo que, digamos, los papás, aunque nunca hayan pasado por esta situación, pero ya vamos a suponer, aunque ya los hijos estén grandes y vamos a suponer que el hijo se fue para otro país y el hecho de que venga tal vez para las fiestas que vienen ahora, o que, no sé, tal vez lo vean en algún momento y ya, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo estuve en esa situación, yo sentí miedo a no tenerlos más conmigo. Yo sentí impotencia de no poder hacer nada. Yo sentí coraje y sentí ira. Y ustedes no se imaginan todo lo que yo sentí en esos momentos, la verdad. Pero unos días más tarde de haber surgido la situación, como a la hora de la guagua escolar, más o menos a la hora de la tarde, cuando regresan los nenes en el autobús, pues los nenes pues están, porque digo están porque todavía estamos como que Dios nos está dando la victoria, pero todavía estamos como que escribiendo las últimas páginas de esa historia. Y pues mis nenes están con mis suegros. Alabado sea Dios porque los puso ahí, no los puso en otro lugar. Y pues, los nenes siempre llegaban los 3 juntos. Y ese día yo estaba en el baño y estaba en la pared del baño recostada así, y yo estaba desesperada totalmente, y yo lo que le decía a Dios era: si es para esto, Dios, llévame contigo, Señor, por favor, llévame contigo. Era lo único que yo le podía decir a Dios. Yo le decía: si mi familia va a estar rota, Señor, si es para esto, no quiero vivir así, Señor, llévame contigo. Unas horas más tarde, después que me controlé, después que todo, ¿no? Pues estaba sentada en un sofá que había aquí en mi casa verde, y desde que yo estaba embarazada, porque a mí, pues, como estaba siempre sobrepeso, mis brazos, pues, me daban unos ataques de reflujo bien fuertes y me subía como
Digo, este buche, no sé cómo le digan en otros países, que uno siente que le sube como la comida, no sé, por el esófago completo hasta acá arriba, y a veces uno se puede quedar hasta sin aire. Eso a mí no me pasaba desde que yo estaba embarazada. Y ese día yo estaba sentada en ese sofá y de momento sentí ese ataque de reflujo y de verdad que me quedé sin aire. Y yo empecé a hacer ¿por qué? Porque si uno empieza a toser en un momento así, la tráquea, que es donde baja el aire, se abre más y lo que sea que esté ahogando se puede entrar aún más y podemos hasta morir. Entonces, yo empecé pues a hacer hasta que yo sentí dentro de mí mis palabras en el baño. Yo sentí que Dios a mí me recordó las palabras de que yo le estaba diciendo en el baño de que yo no quería vivir así. Y ahí pues yo pude sentir de que Dios me estaba escuchando. Dios me quiso decir a mí que si Él me hubiera querido llevar con Él, ese hubiera sido el momento, porque literalmente yo me quedé sin aire. Y Dios fue el que me devolvió el soplo de vida, para que yo entendiera que todo estaba en sus manos. Y yo les garantizo que desde ese día cambió mi vida, cambió mi fe y mi forma de ver a Dios. Comencé a dejar poco a poco, y dije poco a poco porque no fue algo que de cantazo, pero comencé a dejar mis preocupaciones, mis problemas y todo a Dios. Yo pude ver cómo yo dormía, no dormía mejor, yo dormía bien, porque la verdad es que yo no dormía. Y hasta mi bipolaridad desapareció. Los que no sepan qué es bipolaridad, era lo que le llamaban antes de depresión, no, era depresión maníaca, tipo depresiva, algo así le decían. La cuestión es que eso es de que hay unos días que la persona está bien o bien con deseos de hacer todo eufórico, pero al extremo que la persona ni duerme de tanta energía que tiene. Y tiene otros días que la persona está totalmente down. Y hay ocasiones en que la persona puede estar limpiando la casa con ese deseo y no pasa nada, no pasa ningún problema ni nada, y simple y sencillamente la persona ya no tiene deseo de hacer nada y se sentó a hacer nada. La persona gasta de más y todo. Pues estoy tratando de resumir. Eso es bipolaridad. Y Dios a mí me sanó eso cuando yo empecé a dejarle todo a Él. Ya yo no me preocupo por nada. Yo dejo que Él sea el que tenga el control de todo. Entonces, el problema que a veces nosotros tenemos es que en ocasiones no oramos para entregarle X o Y situación, pero lo que estamos haciendo en realidad es regresar a nosotros esas cargas. Realmente no las dejamos ahí. Un ejemplo es una persona que, digamos, no tiene empleo. No tiene empleo, debe la luz, debe el agua, debe la casa, el carro, los muebles y sepa Dios qué más. Y esta persona ora, pero en vez de decir, pues ya oré y voy a estar confiando en Dios, pues la persona lo que hace es regresar esos problemas a Él. ¿Por qué? Porque la persona no duerme pensando en cómo pago esto, cómo pago lo otro. Entonces, lamentablemente, mientras nosotros querramos resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, Dios no puede manifestarse. Eso es lo que yo he aprendido y ese es el mensaje que les traigo hoy. Nosotros tenemos que dejar que sea Dios el que tome realmente el control de nuestras vidas. Porque yo no puedo decir, yo creo que Dios puede resolverme X situación si yo me desespero humanamente tratando de resolverla yo con mi cabeza.
¿Ve? Mire, a nosotros en este hogar no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado el dinero, no nos ha faltado la transportación, ni el techo, ni el dinero para pagar la casa, ni nada. Créanme, porque estamos confiando en Dios, que estamos dejando que Dios sea el que obre, que Dios sea el que se manifieste. Entonces, hoy el mensaje que Dios quiere traer a nuestras vidas es: yo puedo proveer todo en tu vida, yo puedo librarte de tus enemigos. Tú solo tienes que confiar en mí, tú solo tienes que confiar que Dios tiene el poder para transformar ese problema en bendición. Y yo no estoy diciendo que no vamos a tener problemas, yo no estoy diciendo que no vamos a tener aflicciones, porque bien claro lo dice la palabra, que tenemos que pasar por aflicciones. Pero si tenemos al gigante, al poderoso gigante detrás de nosotros, nada nos va a faltar, nada nos va a cortar esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Ese es el mensaje que Dios me instó hoy a traerles a ustedes. Y espero pues que sea de bendición para ustedes, que lo comprendan y que pues lo puedan poner en práctica en sus vidas. Y no me quiero ir sin antes pues, exhortar a estas personas que quieran entregarle su vida a Cristo, decirle a Dios: entra en mi vida, Señor, trabaja conmigo, porque ya yo me cansé de mis problemas, Señor, ya yo me cansé de luchar solo, Señor. Pues este es el momento de que lo hagan. Repitan conmigo esta oración: Señor, yo te pido que entres en mi vida hoy, que tomes el control de mi vida, Padre. Perdona, borra mis faltas, Señor. No permitas que vuelva atrás, Padre. Escribe mi nombre en el santo libro de la vida. Pon de tu Espíritu Santo en mí, para que sea mi guía y mi consolador. Yo te pido, Padre, que seas tú obrando en mi vida, que me pongas en una iglesia que yo pueda crecer espiritualmente. Te lo pido, Padre, con fe en el nombre sobre todo nombre, que es Jesús. Amén. Que el shalom de Dios entre en sus hogares y nos vemos en una próxima predicación.